Bueno, muy buenos días, muy buenos y felices días. Después del final del falla, que algo se está notando en esta sala, creo. Pero creo que durante la mañana pues iremos recibiendo más y más gente. En primer lugar, los agradecimientos, cuando me comentó, me lo dijo Carlos Muñoz, técnico que está allí de nuestra Delegación de Cultura, que había contactado con nosotros, con Juan Carlos. Yo, desde luego, que me sentí absolutamente amplio en saber que podíamos hoy organizar esta jornada, este día dedicado a Federico. Agradecerle a Juan Carlos y voy a decir una cosa que no es original mía, pero creo que es de justicia, porque así lo asumen las autoridades, que este señor que está aquí a mi izquierda es el penón de hoy. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Y a Marta, por supuesto, por su afán también, por la energía que gasta tan vital en la defensa de esta historia, de nuestra propia historia, ¿no? Del personaje, ¿no? De que hoy nos trae. Julio Vélez, Lola Manjón, también grandes expertos y conocedores de toda la historia y de nuestra vida, ¿no? Porque yo no soy autoridad ninguna para hablar de Federico, desde luego que no, pero sí que lo tengo hasta cualquier puntita de mis extremidades lo tengo dentro, ¿no? Como tengo también Antonio Machado, ¿no? Son nuestros dioses, ¿no? Laicos, son nuestros representantes en la tierra de algo tan español, tan importante para el mundo, y que creo que lo que quería decir con esto era que en la medida en que nuestro país vaya madurando, que nos queda todavía mucho que madurar, evidentemente que hemos avanzado muchísimo, pero no con nuestros personajes lo suficiente, me parece a mí. Y en todos los terrenos, en todos los terrenos, porque estamos muy traumatizados por lo que ya sabemos, y tenemos muy distorsionada la historia a veces en todos los sentidos, ¿no? Y en el caso de Federico, el otro día también leía una cosa magnífica, ¿no? Una defensa que hacía Manuel Vicente, ¿no? De Federico, cuando se hablaba de lo surrealista y de cómo nosotros nos dejamos llevar por todo lo que viene de fuera, nos impresionan los franceses, los alemanes, los americanos, y bueno, y nosotros, nuestra gente como Federico García Lorca, en todas las vertientes de su manera de vivir, de ser, de proyectarse al mundo, ¿no? Como ser humano glorioso, como ser humano brillante, ¿no? Le queda mucho por transferir todavía a las generaciones futuras. Y tenemos todavía mucho que aprender. Hay una parte importante de nuestra sociedad que evidentemente lo tiene muy dentro, lo tiene muy incorporado a nuestra vida, muy incorporado a nuestras esencias vitales, pero otra parte de la sociedad todavía no. Y eso tiene que llegar hasta el último término, hasta el último metro de nuestra geografía, ¿no? Humana, de cada uno de nosotros, porque son gente que está muy por encima de lo que a veces todos hemos creído que eran, o nos han dicho que eran, pero estaban realmente muy por encima en toda su manera de concebir el mundo, ¿no? Y de concebir la vida. Así que con esta pasión también que yo siento, que no, por esto pues me siento muy feliz también, porque bueno, ya no está con nosotros tampoco José Manuel Cabello Bonal, que es presidente de esta casa, y yo también lo siento hoy aquí especialmente porque tengamos, después de su muerte, yo creo que el primer gran acontecimiento brillante para llenar esta casa, ¿no? Y agradecer desde luego también a Pepa Parra, a todos los compañeros de aquí de la Fundación, y bueno, pues nada más, le paso la palabra a Marta, ¿no? Para que ella continúe con la presentación. Marta, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Para mí es un día muy bonito, muy especial. Seguimos de ruta con el primer Congreso Internacional Agustín Penón. Pues mira, genial. ¿Me escucháis aquí mejor? Sí. Para José García Montero, que también nos acompaña. Y que además es una de las sorpresas de este congreso que hoy celebramos en Jerez. A mí esta historia, yo os diré que me cambió mi concepción
del universo lorquiano, cuando leí este libro, Miedo, olvido y fantasía, editado con Comares, que os recomiendo, y también el libro posterior, El enigma de una muerte, lo del penón contemporáneo, que aunque Juan Carlos García de Polavieja se pone rojo, yo lo creo que es el penón contemporáneo, porque hay algo ahí de quijotesco, yo lo defino así, por parte de Juan Carlos García de Polavieja. Quiero agradecerle que hoy estemos aquí. Estrenamos este congreso en la residencia de estudiantes en Madrid hace unos meses. Lo llevamos a Granada, que fue una experiencia absolutamente brutal. Luego estuvimos en Málaga. Hoy tenemos la suerte de estar en un sitio tan maravilloso como Jerez. Y yo quiero dar enseguida la palabra a Juan Carlos, pero sí me gustaría explicar por qué para mí es importante Miedo, olvido y fantasía. Decías ahora algo que la herida sigue sangrando, han pasado muchas décadas, seguimos sin hacer los deberes de la reconciliación y yo creo que eso hace que haya verdades que sigan sin saberse. Este libro arroja unas cuantas, o por lo menos y este libro es un libro de una maleta, de un documento que se inició en la década de los 50. Me encanta ver además a gente joven porque yo quiero creer que esto un día podremos contar, se podrá saber toda la verdad de lo que realmente ocurrió. A mí Miedo, olvido y fantasía me lo regaló y lo tuve en casa hibernando tiempo el que fue el director de la cadena SER en Radio Granada en uno de los años que presenté el homenaje a Federico en el barranco de Viznarí Alfacar. Y además iba todos los años llevando actores. Pues recuerdo que vino Blanca Portillo. En el último año que lo presenté estaba también Luis García Montero, que fue el que hizo la parte del discurso más, bueno, pues más emocional, más político también. Vino José Sacristán, vino Manuel Galeana, bueno, fue espectacular. Y uno de los años, Agustín, que fue durante mucho tiempo director de la cadena SER en Granada, me dijo: este libro te va a cambiar la vida. Y como me llegan muchos libros, pues lo guardé ahí y dije, bueno, ya encontré el momento de leer un libro de 800 y pico páginas. Y un tiempo después, unos años después, lo saqué de la librería, algo me llamó la atención de él y encontré un personaje sobre el que yo nunca había escuchado hablar, que era Emilia Llanos. Lo abrí un poco aleatoriamente, aquel capítulo sobre Emilia me hizo empezarlo desde el principio y leerme el libro de 800 y pico páginas en 5 días y pensé, llevo leyendo a Federico toda la vida, no sabía quién era Emilia Llanos, que era su mejor amiga, aparte de otras muchas cosas que luego os va a contar también Lola Manjón y José García Montero, gracias a quien tenemos hoy aquí esta foto de Emilia Llanos. Aquel libro me cambió la vida porque hay cosas que se han publicado en los últimos años, tanto en Miedo, olvido y fantasía como El enigma de una muerte, que yo creo que arrojan luz sobre muchas dudas que seguimos teniendo. Y yo creo que Agustín Penón ha sido el personaje más injustamente tratado por la historia lorquiana. Creo que se está empezando a hacer justicia ahora. Os recomiendo que leáis el libro. Yo os contaré que en una entrevista con Álvaro Morte, el actor de La Casa de Papel, el protagonista, el profesor, que es un tipo que me fascina, le llevé Miedo, olvido y fantasía, esto se lo regalé después, no durante la entrevista, y le dije, léelo, porque él además, antes de triunfar como actor en La Casa de Papel, tiene con su mujer, lo que pasa es que ahora han tenido que parar, una compañía de teatro, y hacía mucho teatro clásico, pero mucho Lorca. Y nosotros nos llevamos muy bien porque el día de la entrevista me contó esto previamente a la entrevista, y pensé, sería un magnífico Agustín Penón. Y en una de las entrevistas le regalé el libro y le dije, y de vez en cuando escribo a la manager todavía y le digo, ¿se ha leído Álvaro? Miedo, olvido y fantasía. Eso lo dejo ahí, yo espero que un día, y si no, la próxima entrevista que le haga volveré a insistirle, porque le dije, esto te va a cambiar tu concepción del universo lorquiano y vas a descubrir un personaje tan fascinante que no es que se merezca una película, se merece una serie, una obra de teatro, una radionovela y todo. Y bueno, hay mucho detrás que contar, ¿no? Porque es una historia absolutamente fascinante. Así que agradecer que hoy nos acojáis aquí, agradecer a la Fundación Caballero Bonal, Pepa, muchísimas gracias porque estemos aquí, a las bodegas William & Humber, que ayer además tuvieron la generosidad de enseñarnos durante un recorrido extraordinario de prácticamente 3 horas lo que son y cómo son, y gracias a ellos estamos aquí y nos tomaremos después también una copita a su salud y a la salud de Penón y de Marta Osorio y de Emilia Llanos y a todos los que hoy nos acompañáis. Y por supuesto a mi Penón contemporáneo, que es Juan Carlos García de Polavieja, presidente de la Asociación de Amigos de Agustín Penón.
Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, un poco emocionado porque sois un poco exagerados, pero bueno. Y además, después de oíros a vosotros, me lo habéis puesto muy difícil porque habláis muy bien. Gracias. Si no, ya me habrían echado de la radio después de 25 años. Bueno, yo creo que Juan Carlos nos sitúe y que nos explique quién fue Agustín Penón, que llegó a investigar sobre Federico solo 19 años después del asesinato de Federico en Granada, ¿no? Cuéntanos, ¿quién fue Agustín Penón? Bueno, Agustín es hijo de matrimonio catalán que se conoció en Costa Rica. Por aquellos tiempos, ¿os acordáis de hacer las Américas? Era importante. Bueno, dos personas que hicieron, bueno, cada una por una razón distinta, se conocieron en Costa Rica, se casaron, tuvieron 3 hijos, su madre era la que mandaba realmente en un matrimonio y se conocieron en Costa Rica, como os digo, y llegó un momento que con los 3 hijos dijo, oye, yo tengo que volver a Barcelona porque es mi tierra. Bueno, volvieron a Barcelona hasta que en el 36, como sabéis que el golpe de Estado, la guerra civil, pues en el 36 corrieron mucho peligro, los padres se salvaron de milagro porque querían cargárselos, pero los propios trabajadores de la empresa, que era una fábrica de muebles, les salvó, hablaban muy bien del señor Penón, de Agustín Penón Barrau, que era el padre de Agustín. Y entonces, pues bueno, salvaron la vida y regresaron de nuevo a Costa Rica, a San José, y volvieron a empezar con el tema de la madera y tal. El hijo mayor, Eugenio, pues le pegaba muy bien la madera, pues un monstruo, un artesano, pero a Agustín aquello de la madera no le gustaba, era mucho polvo, tal. Él desde pequeño siempre quería que lo que le gustaba era escribir, la literatura, la poesía, y cuando estando en Barcelona un compañero de colegio le regaló Romancero Gitano y eso le cambió un poco su vida, ¿no? Y bueno, total que el regreso ese a Costa Rica, él empieza a viajar con bastante frecuencia a los Estados Unidos, que era donde él se encontraba más a gusto, donde podía empezar la vida que realmente le interesaba. Terminó viviendo, nacionalizándose estadounidense, le aceptaron. Bueno, voy muy rápido porque no quiero tampoco ocupar demasiado tiempo. Conocí a William Layton, que fue su gran amigo, y con William Layton hicieron un programa de radio que tuvo durante 5 años por 8 países latinoamericanos, y eso les dio mucho dinerillo, y al 6.º año decidieron cogerse unas buenas vacaciones, querían viajar por el centro de Europa, y Agustín dijo, bueno, William, yo quiero primero ir a España, concretamente quería ir a ver Barcelona, y sobre todo quería ir a Granada, porque tenía una deuda de gratitud con Federico García Lorca. Cuando llega a Granada, en principio tenía pensado estar unos días y estuvo casi 2 años, y por una serie de circunstancias, casualidades, y porque a él le interesaba mucho, estuvo entrevistándose con amigos, enemigos, familiares de Lorca, y hizo una documentación que era la famosa maleta Penón, que ahora luego veremos en el documental maravilloso de Sara Martínez Reverte. Ahí me he perdido. Bueno, cuando llega a Granada, está 2 años, como digo, y toda esa documentación, en septiembre del 56, tuvo la gran suerte de el pasaporte norteamericano, le libraba de la policía franquista, que le perseguía, le perseguía a él, aunque no quería bajo ningún concepto tener un conflicto diplomático con los Estados Unidos de España, y pudo hacer esa investigación, ¿no? Toda esa investigación, que él sale de Granada, como os digo, en septiembre del 56 sale con la famosa maleta de Penón llena de documentos que afortunadamente terminaron en manos de Marta Osorio, y hizo este libro que es una auténtica maravilla. Y es el libro que a aquel que lo lee le cambia un poco el concepto lorquiano, y a mí me cambia la vida.
¿Cómo llegas tú a Agustín Penón? Yo explicaba antes, yo os digo, este libro de 800 páginas lo leí en 5 días y luego me apasionó tanto, porque el libro ya te lo deja para leer El enigma de una muerte, también editado con Comares, los dos son imprescindibles. El enigma de una muerte son las cartas de cuando Agustín se va precisamente por Cádiz. Él sale de Granada, ese es el enigma de una muerte, él se va de Granada huyendo, pensando que está en peligro porque la dictadura franquista le estaba acosando, coge un barco en Cádiz y se va a Nueva York. E intenta escribir este libro. Finalmente no lo consigue, le envía unos años después a William Layton la maleta a Barcelona. William Layton durante un tiempo, había un joven estudiante de tesis en aquel momento que era Ian Gibson, le cede la maleta a Ian Gibson 10 años, que publica un libro que también hemos traído, porque le coincide también con la publicación de su gran biografía sobre Lorca, pero claro, eso pasa completamente desapercibido. William Layton le pide a Gibson que le devuelva la maleta de Penón. William Layton se la da a Marta Osorio, que dedica los últimos 14 años de su vida a escribir esta joya que es Miedo, Olvido y Fantasía. El enigma de una muerte, que es el libro posterior, son las cartas de cuando Agustín Penón se va a Nueva York a intentar escribir el libro y se escribe con Emilia Llanos. Y ahí hay claves importantísimas que nos va a explicar después también la biógrafa de Emilia Llanos, que tiene 2 libros que también hemos traído y que os recomiendo, Lola Manjón, que nos acompaña. Y en ese enigma, yo creo que son los 2 libros claves, ¿no? Y nos habíamos quedado en qué parte. Ah, bueno, ¿cómo llegas tú a Agustín Penón, Juan Carlos? El primero que me habla de Miedo, Olvido, Fantasía es mi hermano Fernando, que está aquí. Gran cantautor, como nos demostró anoche. Mi hermano Fernando me dice, ha salido este libro que es fantástico y tal, y además, me gusta especialmente porque pone a Gibson en su sitio. Yo pensé que era un libro sobre la muerte de Lorca, y a mí la muerte de Lorca no me interesa. Yo no estoy en ese mundo de si fueron 13 horas o 14 o 15 o fueron 2 días o 3 o 4, y yo pasé de él. Pero gracias o por culpa de Isabel Martínez Reverte leí el obituario de Marta Osorio en agosto del 2016 y pensé, digo, Juan Carlos, creo que te has equivocado, tienes que leer Miedo, Olvido, Fantasía. Y como os decía, o sea, no solamente cambia mi concepto lorquiano, sino que cambia mi vida, porque desde entonces dedico muchas horas al día a que Agustín Penón y Marta Osorio sean más conocidos. ¿Qué crees que ha supuesto para ti, Juan Carlos, esta historia, este triángulo de Agustín Penón, Emilia Llanos y Marta Osorio? Bueno, sobre todo que termina, o sea, como digo, os recomiendo, además tenemos la gran suerte de que tenemos una librería, la Luna Nueva, que ha traído libros relacionados con Federico García Lorca, y especialmente os aconsejo, si aún no lo habéis leído, Miedo, Olvido y Fantasía. Porque Miedo, Olvido y Fantasía, que es la combinación del trabajo de Agustín Penón, Marta Osorio, de verdad que descubrís a un Federico que no lo habíais descubierto, es que el trabajo de Agustín es impresionante. Y se lo recomiendo. Bueno, ya quería aprovechar para contar un poco, 2 segundos de algunos libros. Estos son 2 libros. La autora la tenemos aquí, que es Lola Manjón, que luego nos va a hablar sobre Emilia Llanos. Me hace tanta ilusión que esté aquí Lola Manjón. Sí. Tenemos la gran suerte de que también está con nosotros María Regla, que está aquí. He conocido este libro, Extraños pájaros, le dediqué un capítulo a Agustín Penón y Marta Osorio. Precioso, os lo recomiendo. También creo que lo tenéis ahí. Ese lo tengo pendiente en mi mesilla de noche. Bueno, ya hemos hablado del enigma de una muerte, que después de leer Miedo y Fantasía os va a satisfacer porque y os va a descubrir muchas más cosas, porque es la correspondencia entre Agustín y la correspondencia que hemos logrado conocer, ¿no? Porque hay alguna más que falta, pero bueno, es la que tenemos entre Agustín Penón y Emilia Llanos. ¿En qué año se publica El enigma de una muerte, Juan Carlos? ¿Te acuerdas? ¿En qué año se publica El enigma de una muerte? Uy, yo vimos en 2000, espera, te lo digo, no me acuerdo. Es que yo esto quiero contarlo también, porque hay una parte que yo sé que a ti no te interesa, pero hay mucha gente que sí tiene... 2015. Este libro se publica en 2015. Son las cartas que no se conocían entre Agustín Penón y Emilia Llanos, que están en la maleta de Agustín Penón.
Juan Carlos siempre dice que le da igual lo que pasase con los restos o dejase de pasar. No, igual no es que me da igual. Pero que no es la parte que más te importa. Yo creo que sí es importante porque a mí me gustaría que un día sea enterrado, si aparece, me gustaría creer que sí, en un lugar donde podamos ir todos a recitarle como recitamos a Machado en Coyuc cuando vamos, ¿no? Marta, yo eso lo respeto muchísimo, pero también respeto, yo soy amigo de una parte importante de la familia de Federico García Lorca, tengo esa suerte, y la familia de García Lorca, lo que sabemos que lo que quiere es que les dejemos en paz con el tema de si está aquí, no está aquí, tal. Que lo importante, y yo en eso estoy de acuerdo, primero por respeto a mis amigos, la familia de García Lorca, y luego porque a mí lo que más me interesa de Federico es Poeta en Nueva York, o el Diván del Tamarí, Soneto del Amor Oscuro, eso es lo que realmente me interesa de la vida de Federico. Que después de tanto, tiene mucho mérito lo que hizo Agustín, pero claro, lo hizo en el año 55. Pero ahora, volver con... Yo creo que para mí es perder el tiempo, enfadar a la familia y está claro que no se sabe. A mí, ¿qué más me da que esté aquí, que esté allí? A mí lo que me interesa es, primero, que Agustín Penón y Marta Soria sean más conocidos, como digo antes, y luego, claro, sobre todo eso está la figura de Federico García Lorca, que es impresionante. Como decía Paco, que somos españoles, que tenemos que defender lo nuestro antes que nada. Y cualquier país del mundo hubiera dado lo que hubiera dado por tener un poeta y un dramaturgo como Federico García Lorca. Bueno, Juan Carlos y yo nos queremos mucho, pero ahí tenemos visiones encontradas y yo, respetando profundamente esa postura, pero a mí el enigma de una muerte yo creo que arroja claves importantes porque ellos, Agustín Penón y Emilia Llanos, pensaron en un momento dado hacer lo que hoy llamaríamos una campaña de crowdfunding para comprar los terrenos donde se supone que fue asesinado, y en esas cartas hay un momento que Emilia le dice no la compremos porque sé, por una buena fuente, y Emilia tenía muy buenos contactos, que quien estaba allí ya no está porque le han entregado el cuerpo a la familia. Yo creo que eso también es importante contarlo. Han pasado muchas décadas, a mí me gustaría creer que un día se sabrá la verdad y que los lorquianos, yo creo que de la familia la única persona viva que queda que conoció a Federico es Tica Fernández Montesinos, que le conoció. Y bueno, creo que los lorquianos, los lorquistas, los que amamos esta historia, Federico está ya por encima de su familia. Y a mí me gustaría creer que un día, pues igual que vamos a la tumba de Machado, a quien le apetezca hacerse el peregrinaje a Coyuc, o vamos a Girona, a la de Dalí, o a todos los personajes fascinantes de aquel tiempo, a mí me gustaría ir un día a recitar versos y a llevar flores a la tumba de Federico. Pero eso es, yo entiendo tu postura y sabes que te quiero profundamente, pero también tengo mi propia opinión en esto, ¿no? Y ahí en el enigma de una muerte, esto para el que le interese, pues también se cuenta, ¿no? Vamos a seguir viendo libros, Juan Carlos. Sí, no, ya terminamos. Tenemos el libro de Javier Carazo, que también ha sido otra de las personas que ha ido con nosotros, estuvo dando una conferencia en Málaga, y este libro, esto es la traducción en cómic de Miedo, Olvido y Fantasía. Es un libro maravilloso de Enrique Bonet, que también es otra de las personas que está con nosotros, que ha estado en Granada y ha estado en Málaga. De hecho, cuando estuvimos en Granada, hay una exposición que ojalá consigamos hacer que sea itinerante. Se montó una exposición en Granada. Enrique Bonet es un ilustrador maravilloso, sacó este libro que a mí me lo regaló precisamente Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica en Madrid, y me dijo, no puedes haber leído Miedo, Olvido y Fantasía sin tener La araña del olvido, que es una ilustración maravillosa sobre toda esta historia. Y yo creo que, bueno, al final esta historia es una historia compuesta de libros en el que empiezas con Miedo, Olvido y Fantasía, luego sigues con El enigma de una muerte, luego vas al... él lo llama el tebeo, Enrique Bonet. Digo, un tebeo. Esto es un cómic como la copa de un pino, ¿no? Y luego ya sigues con la gran Lola Manjón y con las biografías de Emilia Llanos. Y cuando os cuente José García Montero, que es un coleccionista que tiene cosas de Emilia fantásticas, entre otras esta, que nos ha cedido para este congreso internacional, pues os va a encantar. Así que, ¿quieres añadir algo más o vamos a Isabel Martínez Reverte? Yo creo que vamos a Isabel. Bueno, si queréis hacer una pregunta o algo, si no, pasamos a Isabel para que... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues venga, las preguntas más adelante. Tenemos un mensaje de Isabel Martínez Reverte. Gracias a ella tenemos el documental
La maleta de Penón, donde narra esta historia. A ella la recibió Marta Osorio, que dedicó, yo decía, sus últimos 14 años de su vida a hacer miedo, olvido y fantasía, y esta es una historia. Isabel hoy no ha podido estar aquí porque tuvo un percance, está bien y se va recuperando, pero nos ha dejado este mensaje. Yo creo que podemos ya verlo, ¿no? Sí. Tengo que apagarlo. Os pido un poco de paciencia porque el vídeo de Isabel tiene muy mal volumen, tiene que subirlo ahora mucho, Pepa. Te apago aquí porque si no, no puedo subir.